Demuestra una ecuación general para calcular la magnitud de la fuerza de fricción cinética y su dirección en un evento de frenado donde no hay fuerzas de empuje o tracción. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, donde el origen es el cuerpo, solo hay una fuerza, que es la fuerza de fricción cinética. Y por lo tanto, solo hay una aceleración, que es la aceleración del frenado, o aceleración en X. Recuerde que la aceleración siempre va en el mismo sentido que la fuerza neta. Y como aquí solo hay una fuerza, pues va en esa dirección. El movimiento, por el contrario, va a ir en el sentido opuesto. Por lo tanto, como la aceleración va en contra del movimiento o velocidad, se espera que con el tiempo la velocidad disminuya. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a asumir que estamos haciendo ese cálculo a partir de un movimiento cinético. Así que normalmente estos ejercicios de frenado se resuelven a dos pasos: resolver la cinemática y después se resuelve la dinámica. Tenga en cuenta adicionalmente que si nos piden la aceleración, básicamente se convierte en un ejercicio de aplicar los dos conceptos por separado. Pero lo más común es que nos pidan una sola pregunta, y es calcular la fuerza de fricción cinética, con lo cual es innecesario tener que hacer el paso intermedio de calcular la aceleración. Y eso es precisamente lo que da sentido a esta presentación: encontrar una ecuación universal para calcular la fuerza de fricción cinética a partir de las velocidades y el desplazamiento. Entonces, lo primero que voy a hacer es resolver la cinemática, la cual a su vez va a tener dos casos posibles. El más sencillo es que nos den el tiempo. Si contamos con el tiempo y las velocidades, significa que la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Por lo tanto, es simplemente despejar la aceleración en términos de la diferencia de velocidades sobre el tiempo requerido. En caso de que no nos den el tiempo, entonces vamos a utilizar otra forma, que es el desplazamiento igual a la mitad de la diferencia de velocidades cuadráticas sobre la aceleración. Y tengamos en cuenta que todo esto ocurre en un eje de coordenadas, que va a ser una cosa importante para poder definir los signos y las direcciones. En este caso, despejar la aceleración es sencillo, la paso a multiplicar y el desplazamiento a dividir. Por lo tanto, tengo dos formas de definir la aceleración, con lo cual ya he resuelto la cinemática para cualquier evento. Ahora hay que resolver la dinámica. Y la dinámica va a tener en cuenta el diagrama de cuerpo libre, que dibujamos al principio. Entonces voy a definir que la fuerza total en X debe ser igual a la suma de fuerzas, pero allí solo hay una fuerza, y es la fuerza de fricción cinética en su componente X. ¿Pero por qué positivos? Pues porque esa es la definición de las leyes de Newton. Se reemplazan positivas porque es una suma de fuerzas por definición. Pero entonces, ¿de dónde aparece el signo? Pues de la componente en X. Cuando realizamos el proceso trigonométrico, entonces desaparezco la X y aparezco por el coseno del ángulo θ. Y defino que el ángulo θ es 180 grados, porque ese es el ángulo medido desde el eje X positivo hasta un vector que está en contra de un movimiento en X positivo. Y resulta que cuando θ vale 180 grados, el coseno de eso es menos 1. Por lo tanto, eso me permite definir que la suma de fuerzas en X va a ser igual al negativo de la magnitud de la fuerza de fricción cinética. Ahí es donde aparece el negativo, al resolver el coseno de 180 grados. Ahora sí podemos aplicar la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración en X. Por lo tanto, de la magnitud de la fuerza de fricción cinética. Ahora lo que hago es reemplazar la aceleración en X por alguna de las dos ecuaciones que tengo anteriormente. Digamos ambas, porque podemos tener ambos casos. Entonces, aceleración en X cuando tenemos tiempo, aceleración en X cuando no tenemos tiempo. Y despejo la ecuación para que quede elegante. Tenga en cuenta que la solución obtenida aquí debe ser positiva, porque la dirección del ángulo está dada por el ángulo θ, no por signo positivo o negativo.
como cuando calculamos la magnitud de un vector a través de una terna pitagórica. Allí nunca aparece como negativo, lo mismo en estas ecuaciones. Por lo tanto, al usar estas ecuaciones deberá asumir a priori o definirlo que el ángulo de la fuerza fricción cinética al ser contraria al movimiento será de 180 grados. Tenga en cuenta que si el movimiento está alineado a otros ángulos, la ecuación deberá cambiar porque el coseno de 180 grados es menos 1, pero el coseno de otros ángulos es diferente. Por lo que tendríamos que reestructurar esta ecuación, por ejemplo, para un movimiento en Y, cosa que haré en otra presentación. Dicho esto, lo que hago es igualarlas porque son iguales, es la fuerza fricción cinética en X. Y estas serían las ecuaciones que podemos usar para un caso de frenado. Nuevamente, bajo las condiciones de que no existen otras fuerzas involucradas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de leyes de Newton. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.